Primer Encuentro Estatal de Mujeres, Nuestro Momento. Ricardo, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en este primer encuentro de Mujeres, Nuestro Momento. Y para mí es importante y me da muchísimo gusto que esté un hombre en este encuentro, porque me parece de suma importancia que podamos involucrar también a los caballeros, porque no podemos ir caminando solas, eso me parece que es definitivo. Y me da muchísimo gusto que estés, insisto, en este primer encuentro. Platícanos, porque yo sé que eres cofundador de Gendes, pero ¿qué es Gendes? Dinos, ¿de qué se trata? Claro, Gendes es una organización de la sociedad civil que empezamos hace 15 años, más o menos, el trabajo. Hace 15 años, Toda una vida, ¿verdad? Sí. Sí, sería bien fácil decirlo. Sí. Pero parece que fue ayer también, ¿eh? Claro. O sea, como recordar cómo iniciamos todo el trabajo que hemos hecho, como las metas que teníamos, claro, y que hasta ahora han sido logradas, etcétera. Bueno, es una organización de la sociedad civil mexicana. Junto con otros dos compañeros, Antonio Ramírez y Mauro Vargas, decidimos hacer un experimento en dos sentidos. Primero, ver si los hombres en general estaban dispuestos a hablar de ellos, de sus vivencias, de las violencias que ejercían, del cuidado de su cuerpo, de su salud. No era como, es decir, que hablaran más allá, claro, de lo que comúnmente hablamos, de deportes, mujeres, sexo, etcétera. Sí. Y el segundo era chelas. Chelas. Y el segundo experimento era ver, pues, qué tanto tres hombres podíamos colaborar y trabajar juntos, ¿no? O sea, cómo nos iba con nuestros egos, con nuestras violencias, etcétera. Claro. Así que empezamos a hacer un trabajo con hombres en la Ciudad de México, en 3 zonas consideradas como de riesgo, vulnerables. Y la sorpresa fue que sí había hombres que estaban dispuestos a hablar de ellos, de lo que les pasaba. Y en todas las sesiones que teníamos, eran 3 puntos distintos de la ciudad. Invariablemente sería el tema de la violencia que ellos ejercían o que habían vivido de parte de papá. ¿No? En algunos casos de la mamá, pero en la gran mayoría de sus padres, y cómo ellos pues la replicaban. Venían de su mismo género, ¿no? Sí, entonces dijimos, ok, es un tema muy necesario. Antonio Ramírez es uno de los precursores en México del trabajo con varones, y le dijimos, oye Antonio, hay que trabajar violencia. Y nos dijo, pues ahí está el modelo, apliquémoslo. Entonces es una intervención que busca reconocer los ejercicios de violencia que hacemos como hombres, detenerlos y buscar formas alternas, distintas a la violencia para relacionarnos. El resultado fue muy positivo. Muchos de estos hombres concluían el proceso y dábamos seguimiento junto con compañeras que trabajaban con nosotros a las familias de estos hombres, a las hijas, a los hijos, y veíamos que había un avance favorable, ¿no? en el desarrollo de las niñas, de los niños. Entonces dijimos, bueno, esta prueba pues funcionó, ¿no? Dijimos, era como un pilotaje, dijimos, estuvo bien. Es así como decidimos, como organización civil, pues abrir el trabajo y dedicarnos a eso, a trabajar con hombres para pues promover una vida libre de violencia para las mujeres, y después también se sumó todo el tema de igualdad de género desde el trabajo con varones, ¿no? Es decir, había mucho trabajo con compañeras, pero en aquel entonces había todavía poco trabajo. No quiero decir que ahorita hay mucho, pero hay un poquito más. Sí. Para trabajar con nosotros los varones, decimos, si nosotros somos quienes en la gran mayoría ejercemos la violencia o discriminamos o limitamos los espacios para las mujeres, pues trabajemos con el problema. Claro, ¿no? Sí. Es decir, podemos ser parte de la solución, como decimos, ¿no? Oye, y en este trabajo que ustedes empezaron como piloto y que nos platicabas que tienen pues más de 10 años, ¿no? ¿Qué han encontrado como un denominador común en estos varones?
extraño a lo que se pudiera pensar, no es ni la condición económica, ni el nivel de estudios, ¿no? Porque luego podrían decir, es que un hombre violento es un hombre que no tiene estudios o de clase económica baja, y no, o sea, vemos que es en cualquier nivel económico. Puede ir el doctor en derecho fulanito, claro, hasta el señor que se dedica a hacer mantenimiento, limpieza, albañil, ¿no? Entonces no hay ahí un factor. Lo que sí vemos es esta idea muy tradicional que todavía hoy, incluso en hombres jóvenes, sigue prevaleciendo, la idea de que las mujeres, uno, son inferiores a los hombres, están a nuestro servicio en todos los sentidos, y pues somos los hombres quienes debemos de cuidarlas, protegerlas y ser como el soporte principal. Las realidades marcan otras cosas, ¿no? Claro, evidentemente. Entonces, económicamente, pues también, ya que un hombre sea el único sostén no es posible, ¿no? Entonces se empieza a mover esta dinámica o estas creencias que tenemos con las dinámicas reales, claro, ¿no? Entonces es cuando ellas dejan de dar esos servicios que tradicionalmente se esperaba que uno dieran. Los hombres, lo que hacemos y lo que es el común denominador, pues utilizamos el único recurso que nos dijeron que era válido, que era la violencia. Y no estoy hablando solo de la violencia física, ¿no? Porque es lo que comúnmente creemos que aparece. No, claro, hablamos de violencia psicológica, de violencia emocional, de violencia sexual, de violencia económica, patrimonial, etc. De hecho, en la gran mayoría de los grupos que llevamos, no solo en Gen de Ciudad de México, sino en otros grupos, incluyendo en Tlaxcala, que hay una agrupación que lleva el mismo modelo de intervención, los ejercicios de violencia que más prevalecen es la violencia emocional y la violencia psicológica, seguidos de violencia sexual también. Y esto es importante comentarlo. Se piensa que la violencia sexual solo será la violación o tocar partes del cuerpo, ¿no? de la mujer en este caso. Pero cuando se dan cuenta que el acoso, el hostigamiento, el tocamiento no requerido de la persona, los famosos piropos, las miradas, ciertas miradas, son un tipo de violencia sexual, es cuando pues gran parte de nosotros los varones decimos, pues sí, ejercí violencia sexual también de este tipo, de esta manera, ¿no? Entonces, es lo que vamos encontrando, como estas ideas todavía ahora muy arraigadas, muy marcadas. Se podrá pensar esto, como decía hace un rato, que los tiempos han cambiado, que las generaciones jóvenes ya traen otro chip muy distinto a los abuelos, pero fíjate que no. Hicimos un estudio el año pasado junto con otra organización de la sociedad civil en 10 estados de la República, con hombres de todos los niveles económicos y de todas las edades. De todas las edades. Así que desde Yucatán hasta Baja California, hombres jóvenes, de mediana edad, adultos mayores, de muy poder económico alto, de muy bajo medio, y el resultado fue el mismo en todo el país, es decir, que los hombres de todas estas edades y de estas clases económicas, sabemos qué es género, sabemos qué es feminismo, sabemos qué es machismo, el discurso lo tenemos muy claro, pero las prácticas siguen siendo las mismas, de opresión, de control, de dominio. Pues la misma cultura, el mismo aprendizaje que tenemos, pues uno, dos, que no queremos soltar el control como hombres. Ok. Entonces, aunque tú estés en el mismo espacio laboral que yo, pues está el recurso del acoso y hostigamiento sexual, por ejemplo, ¿no? Es como seguir invadiendo, seguirte viendo como un objeto sexual y desde ahí seguir controlando y dominando. Lo que hemos visto es que hay formas que han cambiado. La violencia física en algunos lugares urbanos va siendo cada vez menos, ¿no? Porque los hombres nos dicen, ya hay leyes. Y si hay una ley y ella ya llega y hay una marca, claro, ¿no? Me va a denunciar. ¿No? Ya lo piensas. Lo que cambia es eso, el tipo de violencia que se ejerce, porque se sigue ejerciendo un control. Sí, esta no puedo, pero... Claro, o sea, decimos, es un cambio como de forma, pero el fondo sigue siendo el mismo. Ahora con las redes sociales, que es lo que vemos con los jóvenes, un nivel de violencia impresionante en imágenes, fotos, los famosos
famosos packs, o pues sí, el chantaje a través de estas redes. Claro. Y o si hay alguna situación de alguna mujer que está viviendo, bueno, es una gran cantidad de hombres diciendo pues ella es culpable, es que ella es una zorra, bla, 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 una serie de descalificaciones, ¿no?, que se amparan bajo pues donde no das como tu identidad como tal en las redes sociales, pero vemos ahí un machismo muy muy fuerte, ¿no? Entonces por eso decimos que claro, son cambios de forma, pero el fondo sigue siendo el mismo, o aún más, porque lo que vemos es un aumento en nuestro país de feminicidios, de crímenes por homofobia, por crímenes de transfobia. Vemos un aumento en los embarazos de mujeres jóvenes o adolescentes, ¿no? Es decir, aunque hay ley, hay trabajos que se han hecho importantes de sociedad civil. Claro. Nos explicaban compañeros sociólogos que pues hasta es un fenómeno natural, ¿no? O sea, dentro de la sociología se refieren, es decir, por estos cambios. Claro, cuando hay todo este proceso hay leyes, hay personas que van trabajando, nos dicen el machismo se defiende. Y entonces me está haciendo esto, pues llego con toda esta fuerza. Sí. Sumado a cuestiones del narcotráfico, a toda la inseguridad que se vive en el país, bueno, todo esto va ligado, ¿no? O sea, los hombres son quienes están en las redes del narcotráfico, en las redes de trata, en la explotación sexual. Entonces todo esto se va relacionando, ¿no? De tal manera que el machismo lo vemos ahí exacerbado y cada vez más fuerte. Bueno, y ante este diagnóstico y a pesar del trabajo que ustedes hacen, justamente, ¿cuál es ese cambio que ustedes ven cuando trabajan con estos varones? Sí hay un proceso de cambio. Sí, claro, es que muy desesperante. Sí, ¿no? Porque dices, bueno, entonces... No, sí, hay avances que los vemos nosotros en las parejas, en las familias, y eso es importante mirarlo. Si comparamos nuestro México incluso de ahora a hace 10 años, no teníamos leyes, ya están las leyes, y creo que es un trabajo el que hay que hacer muy fuerte todavía, y aún ahora con este nuevo sexenio, claro, desde sensibilizar, mostrar la importancia de todo este trabajo que se está haciendo, que se está realizando. Ahora, la violencia contra las mujeres, sumado a toda una violencia estructural que se vive en el país, pues tiene muchas aristas. Claro. Esta que hacemos desde sociedad civil es una manera, ¿no?, como de trabajar, pero se requiere de muchos esfuerzos, sí, claro, se requiere política pública, por ejemplo. Sí. Entonces hemos impulsado muchas acciones de política pública con el gobierno pasado. Lo que vemos ahora es un retroceso impresionante en muchos sentidos y es muy preocupante, porque ante los niveles tan altos de violencia contra las mujeres que tenemos, al día de hoy han pasado varias cosas. Los refugios para mujeres, pues parece que desde el gobierno el subsidio que se daba va para atrás, es decir, no va a haber. Claro. Por otro lado, las estancias infantiles, ¿no?, que muchas de estas pues eran mujeres, claro, solteras, sí, ¿no?, sí, con los hijos, tampoco va a haber. O sea, pareciera en esta, ¿cómo le llaman? La cuarta transformación. Bueno, la cuarta transformación, que decía Ricardo Rafael, es una transformación de cuarta. Okay. Pues va para atrás, ¿no? Parece que las mujeres en estas condiciones son las más olvidadas con estas leyes, ¿no?, que con eso que se está promoviendo ahora. Por eso muchas compañeras que trabajan en refugios en todo el país es lo que están diciendo, a ver, ¿cómo? Son mujeres que viven en violencia extrema. Sí. ¿Tú les vas a dar el dinero a ellas? ¿No? O sea, lo que vive una mujer en violencia extrema, con todo su mundo, claro, emocional, psicológico, con los hijos, con el hombre agresor ahí, ¿le vas a dar el dinero? Sí. ¿No? O sea, es como, no puedes hacer eso. Sí. Sin embargo, por ahí va como muchas de estas líneas, incluso el no apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, que en todo el país hacemos mucho trabajo, claro, y es como, ¿no?, también es como irlas desapareciendo. La idea que traen desde el gobierno es que había corrupción, tal. Decimos, bueno, pues entonces se hubiera fiscalizado, o se puede fiscalizar todavía más, pero claro, no desaparecer, ¿no? Es como el punto.
Entonces creemos ahora muy necesario todavía pues muchas alianzas con sociedad civil, con instituciones educativas, con medios de comunicación para visibilizar esto que se está dando. Claro. Y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en conjunto? ¿No? O sea, esto no puede seguir, y si se da, ¿qué vamos a hacer ante esto? Desde Gendes el trabajo lo vamos a continuar trabajando con los hombres que ejercen violencia, tenemos actividades de difusión, de mucha capacitación, de formar a gente en el tema, tenemos investigaciones, es decir, este trabajo lo vamos a seguir haciendo. Nuestros números que tenemos de gente atendida, de gente informada, pues son favorables. Sin embargo, pues es una organización civil atendiendo, tenemos mucho trabajo en toda la República. Sin embargo, la suma de instancias, de alianzas, por eso al asistir a foros como este en Tlaxcala, siendo un estado que se ha caracterizado por todo el tema de trata de mujeres, específicamente en explotación sexual, es muy necesario. O sea, qué bueno que está este foro, qué bueno que se inserta este tema, porque es importante seguirlo hablando, ¿no? Visibilizar y ver qué acciones, qué estrategias se pueden seguir llevando a cabo. Ok, oye Ricardo, pues seguramente tu aportación como varón, y a mí me da mucho gusto que estés aquí en este foro, porque insisto, me parece importante la participación de los hombres, porque no podemos caminar, creo, sin ustedes, ¿no? O sea, es cierto que creo que ambos géneros cargamos con una cultura no tan agradable, ¿no? Y me parece que tu participación es importante. ¿Qué podremos escuchar hoy en tu participación, con tu charla del maltrato al buen trato? Bueno, primero que, a pesar de todo lo que acabo de decir, hay esperanza. Hay una luz. Sí, porque luego caigo en la desesperanza, pero no, hay una posibilidad de cambio, ¿no? Claro. Es decir, todo esto que estoy hablando de la violencia en nosotros los hombres, son aprendizajes. Entonces, si es algo que aprendí, lo puedo desaprender. Por eso hay intervenciones reeducativas. Y esto facilita mucho a nosotros los hombres reencontrarnos a nosotros mismos, es decir, nos trae beneficios físicos, de salud, emocionales a nosotros mismos, a las familias y a las parejas que tenemos, ¿no? A la gente que decimos que amamos, ¿no? A la pareja, a mi hija, a mi hijo, pues trae beneficios en todo, hasta en lo económico, ¿no? En lo emocional hay mayor comunicación, mayor diálogo. Fíjate que cuando se va trabajando con ellos y por otro lado con la esposa, la pareja, desde otro tipo de trabajo que se hace con ellas, empezamos a ver en los niños y en las niñas un mejoramiento en conducta escolar, en rendimiento académico, es decir, se ve el impacto incluso hasta allá. ¿No? Y pues vamos modelando los papás a nuestras hijas y a nuestros hijos formas distintas de ser varones. Entonces, la idea es ahora hablar de cómo culturalmente hemos aprendido a ejercer violencia, cómo es que lo hacemos, pero mostrar alternativas ante esta situación. Muy bien, Ricardo, pues yo te agradezco mucho que estés formando parte de este primer encuentro de Mujeres Nuestro Momento, y agradezco todo el trabajo también que ustedes hacen desde esta organización civil que se llama Gendes AC, ¿no? Y pues nada, que tu trabajo siga rindiendo frutos, porque sin duda pues esto nos ayuda también a ver que, no quiero justificar a los varones, ¿no? Pero como tú dices, pues tienen que reaprender, ¿no? Y eso es lo único o esa es la esperanza que nos queda en esta sociedad. Sí, ¿Okay? sí. Pues, muchas gracias por la invitación. Ricardo. Gracias. Un evento de Revista Momento, ahora o nunca.